Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad. Hoy hablamos básicamente de tarot, pero un tarot diferente o un tarot quizá más desconocido para algún sector de público. Están con nosotros Encarna Sánchez y Daniel Rodés. Buenos días, bienvenidos. Encantados de estar aquí de nuevo. Ellos pertenecen a la escuela Tarot Lemat, que fundaron de manera internacional. Hemos hablado en otras ocasiones de sus cursos, de toda su sabiduría, pero hoy vamos muy concretamente al tarot con la cábala, esa gran desconocida pero tan misteriosa y tan atractiva cábala. ¿En qué se puede diferenciar un tarot de cábala con un tarot adivinatorio tradicional? Bueno, la relación del tarot con la cábala realmente fue un descubrimiento relativamente moderno, porque ocurrió a finales del siglo XIX en una orden esotérica de Londres, la Aurora Dorada, la Golden Dawn, que se llamaba. Ellos descubrieron que este dibujo que veis aquí, este diagrama, mejor dicho, es el diagrama clásico del árbol de la vida de la cábala, que tiene 10 esferas y 22 caminos o senderos que las unen. Entonces, esta orden descubrió que, claro, que si se hacía coincidir los 22 arcanos mayores del tarot con los 22 senderos de este árbol, donde al mismo tiempo están las letras hebreas, que también son 22, empezaron a descubrir una serie de relaciones. Fue a partir de entonces cuando empezó a desarrollarse pues, todo este vínculo, ¿no? Y bueno, nosotros también hemos investigado sobre esto y efectivamente sí que podemos afirmar que las cartas del tarot cobran un nuevo sentido cuando las estudiamos a la luz de lo que es el árbol de la vida. O sea que es como si tuvieran más información, Encarna. Más información, no solamente, más vida. Porque cada arcano es una deidad viviente que cuando la activas simplemente por mirarla, tu cerebro ya percibe la imagen y se abre, se conecta con la fuente. Porque el hecho de que no se hubiera descubierto antes que el tarot estaba ligado a la cábala no significa que no se hiciera. Ha sido cabalista mucho antes que los egipcios, porque esto procede de tiempo de Atlántida, de tiempo de Tot. Entonces, cada imagen es una conexión, es un trabajo a realizar, es un sello. Esta carta concretamente que tenemos aquí es la letra Tau, es la semilla de Dios, el sello sagrado con el que debemos de sellar nuestra mente, nuestras emociones y sellar todo lo que es nuestro árbol para entrar en el árbol de la vida y dejar de conectarnos con el árbol del bien y del mal, que es el que nos perjudica, el que nos equivoca, el que nos hace cometer errores y sufrimientos. Por lo tanto, este arcano que está justamente en el árbol de la vida entre el yesod, que son los fundamentos, y que es el subconsciente, y la parte material, ahí nos hablaría del camino de la muerte, pero curiosamente es el arcano que nos limpia y nos aleja la muerte, curiosamente. Entonces nos está indicando, en ese sendero se hayan anclado la mente, las emociones, los traumas y todo lo que llevamos heredado de nuestros antepasados ahí, en ese subconsciente. Y este arcano, simplemente por pronunciar su letra o visualizar su arcano, simplemente el símbolo, la simbología, porque tiene muchos símbolos y cada símbolo tiene una interpretación. Qué bonito esto, Encarna, que nos estás contando. Cada símbolo tiene un poder. Concretamente tenemos el águila, que significa hemos de elevar nuestra vibración hacia lo más alto, pasar por encima del espectro solar, porque las águilas miran hacia el sol y no se queman. O sea que nos está hablando de ir más allá de la lógica de la Tierra y salir del bien y del mal, salir del lo que se llamaría el toro, el tauro, que es el trabajo interno que tenemos que hacer con nuestra tierra, con nuestra animalidad, con nuestros instintos y utilizar el fuego sagrado, que es el toro, que es el león, que significa el león de la tribu de Judá, representa al Cristo. ¿Qué nos está indicando? Pues que en una carta tenemos la energía del Cristo, tenemos la energía de los ángeles, tenemos la energía del Creador, de la Madre Divina. Todo eso nos hace que nos limpiemos ese canal, ese sendero, que es donde están albergados los sufrimientos, las enfermedades, las carencias, todo eso que nos lleva al caos, a la muerte y a todo lo que se llamaría tragedia. Cuando lo limpiamos, esto es como un símbolo, una señal. No sé si recordáis que en tiempo, cuando mataban a los niños, que iban a todos los primogénitos, la parte de Israel y todo esto, y cogían, y donde había un dintel pintado, una puerta pintada con el símbolo de la cruz o del Tau en color rojo sangre, la muerte pasaba
pasaba al lado y no afectaba a las personas. ¿Por qué? Porque era la señal. Y los demonios tienen el deber y el derecho de respetar los símbolos sagrados. Entonces, esta letra significa Tau, Tau significa cruz, y la cruz es lo que nos enseñó Jesucristo. Él nos dijo, vengo a salvaros con la muerte, con la crucifixión. Crucifixión significa aprender a usar la cruz para alejar al mal, alejar a los satanes y a todo lo que está provocando enfermedades. O sea, eso es solamente una carta y no he explicado toda la simbología. Información, ¿no? Hay mucha más, porque tiene que explicar por qué el toro lleva alas, por qué lleva también un arco de luz en su cabeza, por qué lleva la separación del cetro, que el emperador y la emperatriz lo llevan en la mano y junto. En fin, ahora no podemos hablar, porque no hemos venido a hablar de toda la simbología, pero sí que una sola carta nos da la información de me puedo liberar de la muerte, me puedo liberar de los demonios, me puedo liberar de la oscuridad cuando yo recurro a mi Cristo interior, a mi parte femenina, a mi parte divina, a la parte divina que todos llevamos dentro, a los ángeles y elevamos la frecuencia vibratoria. O sea, eso es solo una carta, es una sola letra. En sí es positiva esta carta. No, positiva no, más que Muy positiva, positiva. es sanadora. Sanadora Libertadora, totalmente. yo hablaría Cuando de libertadora. Cuando nos sale en una tirada esta carta del mundo, visto desde este aspecto de la cábala, que me parece extraordinario y muy importante, esto que nos has dicho también de empaparnos de la simbología de esa carta, Cada tanto símbolo. tanto alguien como tú, alguien que nos está haciendo esa tirada evolutiva de cartas, como la persona que la está recibiendo. Pero la persona lo está recibiendo y ya solamente por verla automáticamente ya se va abriendo. Pero lo bueno es explicarle lo que significa para que la persona tome conciencia. Es muy importante saber que nosotros aquí no estamos castigados, como se nos dice, que aquí estamos para sufrir, que hemos venido a ser desdichados. No es verdad. Aquí hemos venido a crear paz, a generar paz, a crear armonía, a crear un mundo perfecto, pero nos han convencido los satanes, que son el bien y el mal, los oscuros, de que tenemos que sufrir para superar. No hay que sufrir, hay que experimentar, hay que afrontar cada etapa, cada lección de vida, es lo que tienes que hacer. Trascenderla y cambiarla, no como un castigo, sino como un beneficio de aumento de vibración. Me encanta, Encarna, que seas tan positiva y que transmitas esto tanto pues aquí todo a la el gente mundo, claro. que nos está viendo, como a la gente que viene a aprender o a consultarte. Daniel, tú tienes cosas que añadir de esta carta del mundo, el número 12. Sí, yo quería añadir una cosa. 11, perdón, sí, ¿no? el número 21. ¿El 21 que sería también el número de sendero? No, el sendero es el 32. Esto cambia mucho, hay que aprender mucho, ¿eh? Sí, bueno, el número de sendero es muy importante saber eso. Mira, yo quería mostraros esto, que la carta del mundo, depende de cómo nosotros la veamos, la podemos entender como la cuadratura del círculo, ya que tenemos una forma rectangular. Si nosotros unimos las figuras de las esquinas, estas figuras de las esquinas pues, pueden representar varias cosas: a los 4 evangelistas, a los 4 signos del zodíaco, a los 4 elementos, Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, pero sobre todo lo que nos está mostrando es una forma, como veis, rectangular, mientras que el andrógino divino, que está en el centro, está envuelto en una corona de laurel de forma ovalada. Entonces tenemos la idea de los 4 puntos cardinales y la idea del centro. Entonces es la cuadratura del círculo, porque lo cuadrado, los 4 puntos cardinales, tienen que ver con el mundo material, mientras que lo ovalado o el círculo tienen que ver con lo espiritual. Entonces en esta carta se juntan ambas cosas. Cuando nosotros la estamos viendo, digamos que sin saber prácticamente lo que significa, la persona que no sepa lo que significa, pues le da como una sensación de armonía, de una carta donde todos los elementos están perfectamente relacionados, pero no sabe por qué. La razón está en que está viendo precisamente esa relación entre materia y espíritu. Entonces observemos que los 4 personajes de aquí, los 4 animales, se llaman los 4 vivientes, tienen una aureola sobre su cabeza. Entonces la parte material se ha espiritualizado. Por el contrario, el ser andrógino tiene el cuerpo de color carne, el espíritu se ha materializado. Entonces es una unión. Entonces muchas personas a veces dicen, sí, claro, pero si es la carta más elevada, ¿cómo es que en el árbol de la vida está en la parte más baja? Y es porque, digamos, la idea de la cábala es que la energía divina tiene que descender, nosotros tenemos que recibirla, es una recepción, ¿no?
Entonces, la idea es de que la carta del mundo sería la perfección, encontrar la perfección, pero aquí en el mundo material, que es donde tenemos las aureolas de los personajes. O sea, sería que ya hemos, esta parte tan elevada ha bajado a la Tierra, y la integramos, Claro. ¿no? Claro, porque la Tierra también, además de los 4 puntos cardinales, es también la cruz. Lo que decía Encarna, la letra tau significa cruz. El personaje tiene las piernas en forma de cruz, porque está indicando la letra tau, también con esa señal, ¿no? Y entonces nos está diciendo, bien, tenemos que unir materia y espíritu, porque muchas veces, claro, cuando una persona tiene inquietudes espirituales, lo que busca a veces es huir de la tierra, de la materia, ¿no? De sus compromisos familiares, personales y demás, ¿no? Y también ocurre lo contrario, claro, una persona escéptica que no crea en nada, esa persona, pues claro, rechaza la idea del espíritu, ¿no? Entonces, digamos que tanto en un camino como en el otro, no llegaríamos a una integración. Y el tarot y la cábala nos proponen esa integración. Me estoy dando cuenta que la cábala aparece en muchísimas mancias, en muchísimos lugares que no nos podíamos imaginar de nuestra vida, ¿no? Es que realmente existe ese árbol de la vida. Es que lo llevamos todos. Lo tenemos en cualquier parte y no lo vemos, ¿no? Ahora es una nueva manera de verlo a través del tarot, a través de este significado que me parece interesantísimo, porque además está muy relacionado en lo que significa cada sefirot y cada fragmento de la cábala, muy acorde con Claro, con porque las si nosotros imágenes. miramos, por ejemplo, esta de la carta del mundo, decíamos, está en ese sendero, no sé si veis, abajo de todo, la que hay más abajo de todo, la esfera, esta se llama Malkut, que es la Tierra, y la que hay justamente encima de color violeta se llama Yesod, que es la Luna. Entonces es el subconsciente. Entonces, claro, ¿qué nos está diciendo? Este sendero está en medio, uniendo la Tierra y la Luna, el consciente y el subconsciente. Nos está diciendo hay que abrir nuestra percepción más allá de los 5 sentidos a otra realidad. Y entonces la letra Tau y la carta del mundo nos abren a esa otra realidad. Qué Y maravilla. hacia la purificación, porque el mundo es el puro. Le monde es el puro. Entonces tenemos que purificar el subconsciente y la tierra. Tenemos que purificar la mente, las emociones, las acciones, el cuerpo etérico, el doble etérico. Tenemos que limpiar todo para que nuestra divinidad se ancle y permanezca dentro de nosotros. Entonces tenemos también la letra del fuego, porque aquí nos estaría hablando de los evangelistas, los 4 evangelistas que tanto hablan de Jesús. Mateo, Lucas, Juan, o sea, hablan de Jesús continuamente, pero es que curiosamente Jesús está representado porque él fue cabalista y fue enseñado por Enoch, o sea que y por Melquisedec, que son los grandes cabalistas que habían en la historia. Entonces, si Jesús es el Cristo y él está representado por el arcano del sol, que es la energía cristal, la energía transparente, pues aquí lo tenemos, pero también está representada en el arcano número 4, en el emperador, porque es el Cristo encarnado. Ha bajado a la tierra para enseñar el cetro que lleva el emperador, por aquí debe estar, ¿ves? Ha bajado a la tierra para enseñar a los seres de la tierra a unificar la tierra y el cielo. La cruz es símbolo de unificación y a salvarlos con el símbolo de la cruz. De nuevo aparece la cruz. La cruz es símbolo del Tau. Tau es el final y Aleph es el principio, es el alfa y el omega. Y el Cristo está en todo, porque él era el rabino de rabinos, era cabalista número 1. Entonces, todo el tarot... Esto es muy desconocido. Sí, claro, porque no interesa, pero no porque no se conozca, porque igual nadie lo quiere contar o reconocer, ¿no? Para no dar explicaciones o para no indagar, no buscar. Pero si tienes el conocimiento de ello y te van dando todas las explicaciones, los maestros vienen a darte las explicaciones que necesitas cuando tú las vas a transmitir. De nada sirve tener un conocimiento, recibir una información si te la callas. Y yo he tenido la gran suerte de poder conectar con ellos, darme la información y por eso la transmito, con esa seguridad total y absoluta de que el rabino de rabinos era Jesús, el Cristo, Yeshua. Nos encanta que Sí. transmitáis toda esta sabiduría, todo esto que ha quedado siempre tan oculto, ¿no?, en la historia, tan desconocido, y todo esto se puede aprender también en vuestra escuela de tarot, en esta escuela internacional, Escuela Lemat, Sí. a la que tienen acceso desde cualquier lugar Desde del cualquier mundo, parte del porque mundo. podéis hacerlo presencial desde Barcelona Por y vía Zoom también. a través de vuestra página web y a través de los enlaces que enviáis para vía Zoom. La letra del sendero, que antes le comentaba Daniel, este número que sale en cada carta, Sí. se corresponde con una claro. letra hebrea, con... Mira, ¿qué es por esto? Claro, aquí por ejemplo tendríamos la letra Tau. La Tau tiene un valor numérico de 400
y aquí tendríamos la letra G. La letra G. Aquí tenemos la letra Shin. Cada carta, claro, se asocia a una letra. Cada letra tiene un valor numérico. Aparte del valor simbólico que tenga ese número, la utilidad es la siguiente. Cuando nosotros tenemos una palabra, si sumamos el valor numérico de cada una de sus letras, nos da una cifra final. Y esa cifra va a tener un significado que está relacionado con lo que es esa frase o lo que es esa palabra. Y esto es una parte de la cábala que se llama gematría. Toda la gematría nos invita a hacer unas asociaciones muy interesantes acerca de que dos palabras que tengan el mismo número tendrán un significado similar. Entonces es asombroso. ¿Cómo puede ser que haya esa coincidencia, ¿no? Veo Entonces, que hay por mucho ejemplo, para estudiar, ¿eh? Sí, Muchísimo, por ejemplo, muchísimo una de esas tema. coincidencias es la famosa palabra Elohim. Elohim es, digamos, uno de los nombres de Dios que aparece en la Biblia cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, utiliza el término Elohim. Bien, lo interesante del caso es de que en toda la Biblia aparece 32 veces el nombre Elohim. Y resulta que 32 es el número de senderos del árbol de la vida. Es como decir, claro, hay una relación entre el creador, que ha sido Elohim, y lo creado. El árbol de la vida nos muestra esos 32 senderos, que son 10 esferas más 22 caminos, y entonces tendríamos la obra de Elohim ahí. Entonces hay toda una serie así de vínculos a través de los números que son realmente fascinantes. Qué curioso. Todo esto veo que también habéis traído un libro. Hemos traído un libro que es este, La felicidad a través de la cábala. En sus dos primeras ediciones tenía otro título, El mundo de Tikkun, nos lo publicó una editorial argentina, de Córdoba, se llama Brujas. Luego, cuando pasaron 10 años, se terminaron los derechos, entonces los adquirió una editorial española, que se llama Lucem, y le cambió el título, pero el libro es el mismo. La felicidad a través de la cábala. Nos da, digamos, todas las herramientas de cómo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana la cábala, porque eso es lo que interesa, encontrar un aspecto práctico, no quedarse solamente en una información erudita, sino tener un aspecto práctico, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, el libro, además de explicar esa cábala al alcance de todo el mundo en un lenguaje muy comprensible, porque muchos libros de la cábala son muy difíciles de entender. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Este libro trata de explicarlo en el lenguaje lo más accesible posible, la gente lo puede entender. Hemos tenido anécdotas muy curiosas, ¿no? Como una persona, por ejemplo, o un grupo de personas en Valencia, aquí en España, en Valencia, que resulta que iban a una escuela de cábala y llevaban como 2 o 3 años aprendiendo cábala. Les llegó nuestro libro a las manos y decirnos, oh, ahora cuando he leído vuestro libro de repente he comprendido todo aquello que en 2 o 3 años me había costado comprender y cosas así, ¿no? Y entonces en este libro además explicamos la historia de un rabino judío llamado Isaac Luria, un personaje realmente fascinante, que vivió en el siglo XVII en Palestina, y entonces explicamos también su biografía, cómo entendía él la cábala. Entonces, bueno, aprovechamos como para explicar un relato, ¿no?, acerca también de su vida. Pues esto es fenomenal, porque lo que sí tiene, como tú has comentado, es que cuando buscamos información de la cábala, si no vamos directo a alguien que nos la explique de manera sencilla, es Claro. como muy complicado. Sí, Parece esa que es es que la no, cosa, claro. no quieran que entendamos qué es la cábala, ¿no? Sí. Y esa es la también cosa, sí. la clave es utilizar, por ejemplo, aquí tenemos 3 arcanos juntos, que cuando nosotros los utilizamos, meditamos con ellos, nos acostamos con ellos, nos van renovando y cambiando nuestro sistema, nuestros traumas. ¿Qué es esto de acostarnos con ellos? Sí, porque te puedes acostar, ponerlos debajo de tu almohadita y ¿Y vas piensas en recibiendo estas- vibración. Claro, porque es un canal de conexión. Es como si tú te pones la estufa, le das al interruptor y estás calentita toda la noche. O te metes una... El calor llega igual, ¿no? Sí, cuando te pones una mantita de esa eléctrica, pues va haciendo su trabajo. Entonces, esta letra sería la Kof. Y Kof significa la carta espiritual por excelencia, que tiene la capacidad de entrar en el subconsciente, limpiarte todos los programas, los patrones, las angustias, lo que has heredado del linaje femenino en negativo, para desarrollar los poderes, las virtudes, las cualidades. El Re significa Dios, significa el Cristo. Esto significaría la nube Sequina, que es la madre, o lo que llamaríamos el Espíritu Santo. O sea, son cartas muy espirituales. El Re significa Dios, significa el Padre, significa la energía más elevada, pero también significa la energía crística por el Hijo. Pero es que aquí tenemos la llama eterna del Creador, que es la Shin. Entonces tenemos la llama creadora que nos va a dispensar, a liberar los registros, para liberarnos de esos traumas, complejos, miedos heredados de la familia. O sea, estas 3 cartas simplemente... Este trío es ideal para dormir con hay ellas. Hay muchos tríos que son ideales a nivel de tarot, porque cada arcano nos va llevando al siguiente. O sea que
Es la combinación de los sagrados nombres de Dios o los genios, que le llamamos. Para genios. empezar, alguien que ahora nos esté escuchando Sí. y que le encanta este mundo del tarot, que se haya quedado Sí. sorprendido con este enlace que tiene con la cábala y diga, pues mira, yo no sabía que podía acostarme con una Claro, carta debajo de la almohada. claro. ¿Con cuál tendría que empezar? ¿Con un trío o con una sola Yo empezaría con el carta? Lemat, para que te abra la Claro, mente. la vuestra, claro. que explicamos, Bueno, la gente claro. puede recuperar la grabación Claro. y el programa para que entienda por qué se llama vuestra escuela Lemat y el significado de esa carta. Y esa sería la primera. Claro, ¿por qué? Porque Lemat tiene la bolsita de todos los dones de Dios y también tiene la bolsita y el conocimiento de todo lo que has vivido que no has corregido. O sea, tiene las dos cosas. Entonces, que luego la presenta en la mesa del mago y la abre, que es lo que tienes que trabajar. Son como tu carpeta de colegio, que tienes que llevar tu asignatura. Pues tienes que trabajar tu asignatura, pero a la vez te abre todos los poderes, todas las virtudes y todas las cualidades que tiene Dios, porque las ha colocado en todos los seres humanos. No hay nadie que no tenga su árbol de la vida, no hay nadie que no tenga los poderes de Dios. Todo el mundo los tiene. También tenemos la parte negativa porque hemos, por el libre albedrío, elegido estar en el árbol del bien y del mal. Y ahí nos cegamos, nos ilusionamos, nos fantaseamos, nos equivocamos y el libre albedrío solo sirve para sufrir, para cometer errores. Entonces, como Lemat te enseña las cualidades, te va conectando con un mundo superior, permite que los seres superiores del lenguaje divino acudan a ti y por rayos ultrasónicos, que no se perciben con el oído externo, vas recibiendo la información y te van trabajando y por eso podemos recibir el tarot también por revelaciones. ¿Y hay un momento en que nos damos cuenta que hemos recibido toda esta Totalmente. información o la dejamos en el No, subconsciente? la recibes fijo. Lo que pasa es que otra cosa es que la recuerdes, porque no la vas a recordar hasta que no sea el momento de ponerla en práctica. Pues es muy curioso todo lo que estamos aprendiendo. Quiero recordar también a nuestros seguidores que pueden encontrar fácilmente este libro, aunque no estén en Barcelona. Sí, Hay en varias librerías o sí, se pueden pedir. está en desde vuestro librerías y internet. también tenemos una tienda virtual que está en nuestra web. Entonces, bueno, aquí veis abajo, ¿no?, el nombre de nuestra página web, que es tarotmarsella.com, y allí, pues, si buscáis tienda, la tienda virtual, os hará un enlace en donde tenemos todos nuestros libros, tenemos una docena de libros nosotros escritos, tenemos las barajas de tarot, tenemos diferentes productos y ahí en esa tienda lo podéis adquirir también. Pues me ha encantado que volváis con todas estas cartas, con toda esta información. Cerramos la entrevista con una carta. ¿Se puede sacar una carta con ese significado de la cábala y todo esto tan bonito que nos has explicado? Saca una, la que quieras. A ver. ¡Hombre! La estrella. Mira, justamente es la carta del arte. Entonces esta carta nos habla de la inspiración, justamente lo que estabas comentando. Es la inspiración, es el sendero de la letra Sadí. La letra Sadí está entre Netzá y Yesod, es decir, entre Venus y la Luna. Es decir, es prácticamente una energía muy femenina que nos está hablando de la creatividad, del arte. De todo esto nos habla, pero también del amor, claro. Y de la gratitud, porque es la ley de gratitud y la ley del sedaká, dar. Para recibir tienes que dar, sembrar. Eso es lo que nos está hablando esa carta. Pero sobre todo es la ley de la armonía, la ley de la gratitud y el poder creativo. Así que vamos a... Nos la quedamos, Encarna. Nos la quedamos. Esta es muy femenina, muy nuestra y bueno, la dedicamos a todos. A mí me desde encanta tu aquí. programa, por eso yo siempre lo recomiendo. Y cuando digo que hay personas maravillosas aquí, por eso lo anuncio, porque me gusta. Bueno, ya sabes que somos fieles seguidores también de todo lo que tú pones en tu Instagram, en tu página web, en todo. Bueno, los dos, Daniel y Encarna, una maravilla teneros muchas con gracias. nosotros. Gracias. Y muchas siempre. gracias también a todos ustedes por seguirnos, por seguir nuestras entrevistas desde el canal Nueva Humanidad. Será hasta muy pronto, se nos termina el tiempo. Gracias. Volveremos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.